A principios de 2019, Susan Campbell tenía 68 años y una vida que, vista desde fuera, parecía tranquila, casi silenciosa. Había sido esposa durante 42 años de Robert Campbell, un hombre meticuloso hasta el extremo, de esos que anotan gastos en libretas antiguas y doblan los recibos siempre del mismo lado. Vivían en un penthouse en Los Ángeles que nunca parecía realmente hogar, más bien una extensión ordenada de la mente de Robert. Susan, en esa etapa, existía en función de rutinas largas y hábitos heredados. Preparar el té exactamente a las 6, revisar que las persianas quedaran alineadas, caminar despacio por los pasillos alfombrados como si el ruido pudiera romper algo. Cuando el corazón de Robert empezó a fallar de verdad, no de forma teórica, sino concreta, con hospitalizaciones y silencios largos, ella sintió que su propia identidad se iba adelgazando. No era solo el miedo a perder al marido, era la sensación confusa de que, sin él, no sabía exactamente qué lugar ocupaba en el mundo. El día de la lectura del testamento llegó envuelto en una calma incómoda, de esas que hacen que el cuerpo se tense sin saber por qué. El despacho del abogado olía a madera vieja y café frío, y Susan se sentó con las manos cruzadas sobre el bolso, como si así pudiera sujetarse a algo. Jonathan, su hijo único, estaba allí también, elegante, impaciente, con esa forma de mirar que no buscaba consuelo sino confirmación. A medida que el abogado leía, la realidad empezó a deformarse para Susan. El penthouse quedaba para Jonathan, los activos visibles, las inversiones que todo el mundo conocía, también. Y luego vino la frase corta, casi sin énfasis, que la dejó sin aire. A ella le correspondía una vieja cochera, un galpón industrial en una zona olvidada de la ciudad. No hubo lágrimas en ese momento, solo un calor subiendo por el cuello y una vergüenza difícil de explicar, como si de pronto toda su vida hubiera sido reducida a un error administrativo. Jonathan no la miró, y en ese gesto mínimo, Susan empezó a entender que no solo había perdido a su esposo, sino algo mucho más profundo que todavía no sabía nombrar. La humillación no terminó en el despacho del abogado, aunque Susan todavía no lo sabía en ese momento. Esa misma noche, ya en el penthouse, Jonathan caminaba por la casa como si ya no fuera el lugar donde había crecido, sino una propiedad recién adquirida. Abrió cajones, hizo llamadas en voz baja, revisó papeles con una naturalidad que a Susan le dolía mirar. Cuando ella intentó hablar, decir algo torpe como «Ya veremos qué hacemos», él la interrumpió sin levantar la voz, con una frialdad que pesaba más que un grito. Le dijo que no pensaba mantenerla, que no era su responsabilidad, que debía arreglárselas. En medio de esa conversación torcida, soltó una frase que se le quedó clavada, que ella ya no servía para nada, que solo ocupaba espacio. Susan sintió una presión en el pecho, no de llanto, sino de incredulidad. Era su hijo, no mismo al que había acompañado a entrevistas, al que había defendido cuando fallaba, el mismo al que había enseñado a atarse los zapatos en la alfombra de esa misma sala. Horas después, Susan se encontró afuera, con una maleta mal cerrada y el sonido del ascensor alejándose, llevándose con él 42 años de vida. Era su cumpleaños, aunque nadie lo mencionó. Condujo sin rumbo fijo hasta la dirección del galpón que figuraba en los papeles, siguiendo un GPS que parecía llevarla cada vez más lejos de todo lo conocido. La zona industrial estaba casi desierta, iluminada por faroles que parpadeaban,
y el aire olía a metal y polvo viejo. Cuando abrió la pesada puerta de la cochera, el eco de sus pasos la hizo sentir diminuta. Pasó la noche allí, sentada sobre una caja de madera, envuelta en su abrigo, escuchando ruidos lejanos y el latido de su propio corazón. Si alguien está leyendo esto y llegó hasta aquí, quizá entiende esa sensación extraña de tocar fondo en silencio. A veces ayuda saber desde dónde nos leen, porque ese tipo de soledad no distingue países ni edades. Con la primera luz de la mañana, Susan despertó con el cuerpo rígido y la garganta seca, como si hubiera pasado la noche conteniendo algo más que frío. La cochera, vista con claridad, empezó a mostrar detalles que no había notado en la oscuridad. El suelo estaba impecablemente pulido. Las paredes tenían un aislamiento extraño para un lugar industrial y el aire no olía a humedad, sino a algo limpio, casi clínico. Caminó despacio, tocando superficies, siguiendo cables perfectamente organizados, y esa sensación de esto no encaja fue creciendo. Al fondo encontró una puerta interior, pesada, con un sistema de seguridad que no correspondía a una simple garage vieja. Cuando logró abrirla, el espacio se reveló como una cápsula fuera del tiempo. Iluminación suave, temperatura controlada, herramientas alineadas con precisión obsesiva. Susan sintió un mareo leve, una mezcla de confusión y presentimiento, como si alguien le hubiera escondido la verdad a plena vista durante años. Fue entonces cuando los vio. 3 coches cubiertos con lonas grises, colocados como piezas de museo. Al retirar la primera, apareció un Aston Martin antiguo, con la pintura intacta y el interior oliendo a cuero nuevo. El segundo era un Mercedes de alas imposibles, brillante como si acabara de salir de fábrica. El tercero, un Ferrari rojo profundo, silencioso y elegante, incluso detenido. Susan no era experta en coches, pero sabía reconocer lo excepcional cuando lo tenía delante. En una mesa cercana encontró carpetas gruesas, documentos ordenados con la letra inconfundible de Robert, certificados, tasaciones, fechas. El corazón le empezó a latir con fuerza, no por el valor material, sino por la certeza repentina de que su marido había estado preparando algo en silencio. En medio de los papeles, una carta cerrada con cuidado, su nombre escrito despacio. Susan se sentó antes de abrirla, porque intuía que lo que venía después iba a cambiar para siempre la forma en que entendía su propia historia. La carta de Robert pesaba más por lo que insinuaba que por el papel en sí. Susan la sostuvo un momento largo, respirando hondo, como si necesitara permiso para entrar en los pensamientos de un hombre al que había conocido durante toda una vida, y aún así nunca del todo. Cuando empezó a leer, reconoció de inmediato el tono, claro, preciso, casi austero, pero atravesado por una ternura que él rara vez mostraba en voz alta. Robert hablaba de su diagnóstico, de los años en los que supo que el tiempo se estaba acortando y decidió observar en silencio. Contaba cómo había visto cambiar a Jonathan, cómo la ambición se le había ido endureciendo en la mirada, cómo el respeto se transformó en cálculo. Susan sintió una punzada de culpa al reconocerse en esas líneas, por no haber querido ver lo evidente. La carta no justificaba nada, simplemente explicaba, y en esa explicación, Susan empezó a entender que el galpón no era un descarte, sino una puerta. Robert escribía que no podía dejarla expuesta,
que temía que, tras su muerte, Susan quedara a merced de alguien que confundía derecho con cariño. Por eso había diseñado una herencia partida, casi teatral, lo visible para quien buscaba aplausos, lo verdadero para quien había compartido el silencio. La fortuna real, los coches, inversiones ocultas, propiedades y fideicomisos, estaba destinada solo a ella, protegida con capas de discreción y tiempo, no como venganza, sino como cuidado. Susan dejó la carta sobre la mesa y apoyó las manos, notando cómo el temblor inicial se transformaba en algo más firme. No era alegría, tampoco alivio completo, era comprensión. Por primera vez desde la muerte de Robert, el mundo dejó de parecerle hostil. Aquel hombre reservado había hablado claro al final, y lo había hecho no para castigar a un hijo, sino para sostener a la mujer que había caminado a su lado durante 4 décadas. Las horas siguientes pasaron de una forma extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto elástico. Susan pasó la mañana sentada en aquella instalación secreta, leyendo y releyendo documentos, tocando los coches con una cautela casi reverencial, intentando unir piezas que durante años habían estado dispersas. Empezó a recordar pequeñas cosas que antes no tenían sentido. Viajes repentinos de Robert, llamadas que él atendía en voz baja, carpetas que guardaba en lugares que ella nunca revisaba por respeto. Nada de eso le parecía ahora una traición, sino una extensión de su manera de amar torpe y silenciosa. A mediodía salió al exterior, respiró el aire pesado de la zona industrial y sintió algo que no sentía desde hacía meses: hambre. No solo física, sino una especie de apetito por decidir qué hacer después, por primera vez sin pedir permiso. En los días siguientes, Susan empezó a moverse con una discreción que sorprendía incluso a ella misma. Contactó a los abogados indicados en la carta, personas que ya sabían quién era antes de que ella dijera su nombre, y que la trataron con una mezcla de respeto y normalidad que le devolvió algo de dignidad. Descubrió que Robert había dejado todo pensado: accesos, claves, instrucciones simples, casi pedagógicas, como si supiera que ella necesitaría tiempo para sentirse segura. En medio de ese proceso apareció otra revelación: una casa en Carmel, frente al mar, comprada años atrás y preparada para ella hasta en los detalles más íntimos, desde la altura de los estantes hasta una manta idéntica a la que usaba en invierno. Susan entendió entonces que su marido no solo había protegido su futuro financiero, sino también su derecho a una vida tranquila, lejos de miradas interesadas. Y por primera vez la palabra hogar dejó de doler. Mudarse a Carmel fue un proceso lento, casi ceremonial. Susan no tenía prisa, y por primera vez eso no le generaba culpa. La casa estaba orientada hacia el océano, con ventanas amplias que dejaban entrar una luz suave, distinta a la de Los Ángeles, menos agresiva. Había silencio, pero no vacío, un silencio vivo, acompañado por el sonido constante del mar y por vecinos que saludaban sin curiosidad excesiva. Susan caminaba descalza por el suelo de madera, probaba cajones, abría armarios y se sorprendía llorando por detalles mínimos, como encontrar tazas ya colocadas en el estante más cómodo para su altura. No eran lágrimas de tristeza pura, sino de reconocimiento. Alguien había pensado en ella con cuidado, y eso empezaba a reparar algo que se había roto la noche en que su hijo cerró la puerta. Mientras Susan se asentaba en esa nueva vida, Jonathan empezaba a enfrentarse a una realidad que no se parecía en nada a la que había imaginado.
el penthouse, ahora solo suyo, se convirtió rápidamente en un proyecto mal gestionado, reformas innecesarias, decisiones impulsivas, inversiones hechas más por orgullo que por análisis. Susan se enteraba de estas cosas de manera indirecta, por comentarios sueltos de antiguos, conocidos o noticias breves que aparecían en conversaciones ajenas. No sentía satisfacción al escuchar esos tropiezos, pero tampoco la urgencia de intervenir. Algo había cambiado dentro de ella. Ya no se sentía responsable de sostener a un adulto que había decidido romper el vínculo. La distancia le permitió ver con claridad que el amor no siempre implica rescate y que a veces cuidar también es soltar, aunque duela admitirlo. El contacto entre madre e hijo fue inexistente durante meses, hasta que una tarde el teléfono de Susan vibró con un número que reconoció de inmediato. Jonathan no llamó para preguntar cómo estaba ni para reconstruir nada. Llamó porque había descubierto grietas en una historia que creía sólida. Había rumores, documentos que no cerraban, nombres de abogados que no figuraban donde debían. La conversación fue breve y áspera, llena de silencios tensos y frases medidas. Susan escuchó más de lo que habló, percibiendo en la voz de su hijo una mezcla incómoda de rabia y miedo. No lo interrumpió. Cuando colgó, se dio cuenta de que no estaba temblando. Esa ausencia de reacción fue reveladora. Por primera vez, el poder no estaba del lado de quien exigía respuestas, sino de quien podía elegir si darlas o no. El encuentro ocurrió semanas después, en un café discreto, lejos de lugares que Jonathan pudiera usar como escenario. Él llegó con prisa, significando todo con gestos rápidos y palabras que buscaban justificar, no comprender. Susan lo miró con atención, como si estuviera viendo a una versión adulta de un niño que alguna vez conoció y que ahora le resultaba extrañamente ajeno. Jonathan habló de traición, de humillación, de cómo su padre lo había puesto a prueba. Susan esperó a que terminara y entonces habló despacio, sin dureza, pero con una firmeza que no necesitaba elevar el tono. Le dijo que la herencia no era una sentencia, sino un espejo, que el dinero no había cambiado quién era cada uno, solo lo había revelado. Jonathan se quedó en silencio, incómodo, sin una réplica clara. Si esta historia te está tocando de alguna forma, quizá conozcas a alguien que necesita escuchar algo así hoy. Compartir también puede ser una forma silenciosa de cuidado. Después de ese encuentro, Susan regresó a Carmel con una sensación extraña, como si hubiera cerrado una puerta sin necesidad de dar un portazo. No hubo euforia ni sensación de victoria. Lo que apareció fue algo más sereno, casi nuevo para ella. Tranquilidad. Caminaba cada mañana cerca del mar, sintiendo la arena fría bajo los pies, observando a personas que no sabían nada de su historia, y por primera vez eso no le incomodaba. Empezó a organizar sus días a su propio ritmo, a decidir cuándo salir y cuándo quedarse, a redescubrir gustos que había ido postergando sin darse cuenta. La independencia no llegó como un acto grandioso, sino como una suma de pequeñas elecciones diarias que, juntas, le devolvieron una identidad que había quedado enterrada bajo décadas de adaptación. Jonathan, en cambio, seguía enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Los problemas financieros no desaparecieron con explicaciones ni con orgullo, y la ausencia de apoyo materno empezó a pesarle de una forma distinta a la falta de dinero. Susan lo sabía, pero ya no sentía la urgencia de intervenir. Entendió que su papel había cambiado
y que proteger no siempre significa resolver. La herencia de Robert no había sido solo una cuestión de bienes ocultos, sino una lección silenciosa sobre límites, carácter y responsabilidad. Susan empezó a aceptar que no todo debía ser comprendido para ser sanado, y que a veces el cierre no llega con una reconciliación perfecta, sino con la certeza íntima de haber recuperado el propio valor. Con el paso de los meses, Susan empezó a notar cambios internos que no había previsto. No eran grandes revelaciones, sino ajustes sutiles. Dejó de sobresaltarse con el sonido del teléfono TF. Dejó de justificar mentalmente cada decisión que tomaba. Dejó incluso de explicarse a sí misma por qué había aguantado ciertas cosas durante tantos años. En Carmel, nadie la conocía como la esposa de ni como la madre de. Era simplemente Susan, una mujer mayor que caminaba despacio, que conversaba con el panadero sobre el clima y que se quedaba mirando el horizonte más tiempo del necesario. Esa anonimidad le devolvió una ligereza inesperada. Empezó a entender que gran parte de su cansancio no venía de la edad, sino de haber vivido demasiado tiempo intentando no incomodar a los demás. A veces pensaba en Robert, no con dolor punzante, sino con una mezcla de nostalgia y comprensión tardía. Entendió que él había amado a su manera, una forma poco expresiva pero profundamente estratégica, casi torpe en lo emocional, pero clara en la intención. Susan dejó de preguntarse si hubiera preferido saber antes la verdad. Aceptó que quizá no habría estado preparada. La vida, al final, le había entregado las respuestas en el único momento en que podía sostenerlas. Ya no necesitaba pruebas externas de su valor ni reconocimientos forzados. Había aprendido, tarde pero con firmeza, que la dignidad no se hereda ni se mendiga. Se construye cuando alguien decide no volver a colocarse en un lugar donde fue tratado como prescindible. La última noticia que Susan tuvo sobre Jonathan llegó de forma indirecta, como casi todo en esa etapa. Un antiguo socio de Robert, alguien que la recordaba con afecto genuino, le mencionó en una llamada casual que el penthouse estaba hipotecado y que varios proyectos habían fracasado en cadena. No hubo satisfacción en escuchar eso, pero sí una confirmación silenciosa de algo que ella ya sabía. El dinero sin carácter es frágil. Susan colgó el teléfono y se quedó un rato sentada frente a la ventana, observando cómo el mar cambiaba de tono con la tarde. Pensó en su hijo no con rabia, sino con una tristeza serena, de esas que ya no desgarran. Entendió que cada uno estaba viviendo exactamente la consecuencia de las decisiones que había tomado y que intervenir ahora sería volver a romper un equilibrio que le había costado demasiado construir. Esa noche, Susan abrió una de las cajas que había traído del galpón, llena de papeles antiguos, fotos y notas que Robert había guardado sin orden aparente. Encontró imágenes de viajes pequeños, fechas escritas al dorso y una fotografía de ella misma, joven, riendo sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Se sorprendió al verse así, libre, antes de los años de contención y adaptación. No lloró. Sonrió con una ternura nueva, como quien reconoce a alguien que había olvidado. Cerró la caja con cuidado y entendió que su historia no se definía por lo que había perdido, sino por lo que había logrado preservar. La herencia real no estaba solo en los bienes ocultos, sino en la posibilidad concreta de vivir el resto de sus días sin miedo, sin permiso y sin culpa. Con el tiempo,
Susan empezó a usar su nueva estabilidad de una forma práctica y silenciosa. No hizo anuncios ni gestos grandilocuentes. Ajustó sus cuentas, organizó sus papeles y dejó instrucciones claras para que nada quedara a la deriva. Empezó a colaborar con una pequeña biblioteca local, algo que siempre le había gustado pero que había postergado para después. Allí, entre estanterías bajas y mesas gastadas, descubrió que todavía tenía paciencia, humor y una capacidad enorme de escuchar. Nadie le preguntaba por herencias ni por dramas familiares. Le preguntaban por libros. Esa normalidad tan simple le resultó profundamente reparadora. Entendió que reconstruirse no siempre implica empezar de cero, sino volver a ocupar espacios donde uno encaja sin tener que encogerse. En algún punto, Susan dejó de esperar una llamada de Jonathan. No como castigo, sino como aceptación. Había hecho todo lo que estaba en sus manos sin traicionarse. La puerta no estaba cerrada con llave, pero tampoco abierta de par en par. Estaba donde debía estar. A veces, al atardecer, se sentaba en el porche con una manta ligera y pensaba en lo curioso que había sido todo. Perderlo todo para, al final, encontrarse. No romantizaba el dolor, sabía lo que había costado, pero también sabía que ese día, el de la lectura del testamento y la noche en la cochera, había sido el punto exacto donde empezó su transformación, no porque entendiera todo, sino porque decidió no volver a aceptar un lugar donde su existencia fuera considerada un estorbo. Hubo un momento, casi un año después, en Mince Omniscient, que Susan se dio cuenta de que ya no contaba su historia desde la herida abierta, sino desde un lugar más estable. No porque todo hubiera sanado del todo, sino porque el dolor había dejado de ser el centro. Cuando alguien nuevo le preguntaba por su vida anterior, ella respondía sin detalles, sin necesidad de explicar ni justificarse. Aprendió a elegir qué partes compartir y cuáles reservarse, y esa elección le dio una sensación de control que nunca había tenido. Entendió que la exposición constante también cansa, y que protegerse no es esconderse, sino administrarse. La mujer que pasó una noche en una cochera fría ya no necesitaba demostrar fortaleza, la llevaba incorporada en el cuerpo, en la postura, en la calma con la que ahora atravesaba los días. En Carmel, las estaciones parecían pasar con más suavidad. Susan empezó a reconocer los ciclos del lugar, los cambios en el color del mar, las rutinas de la gente del barrio. Se permitió planear viajes cortos, cosas simples que antes siempre quedaban para algún día. No sentía que estuviera compensando nada, estaba viviendo, sin más. A veces pensaba en cómo la vida puede girar de forma abrupta, no para destruir, sino para recolocar. El testamento de Robert, la expulsión, la noche sola, todo había sido un quiebre necesario para que algo más honesto pudiera aparecer. Susan no agradecía el dolor, pero sí reconocía lo que había despertado en ella. Había aprendido a sostenerse sola y eso, a su edad, era una forma profunda de libertad. Susan nunca volvió a pisar el penthouse de Los Ángeles, no por rencor, sino porque ya no le pertenecía ni física ni emocionalmente. Entendió que algunos lugares dejan de ser casa mucho antes de que uno se vaya. En Carmel, en cambio, cada objeto tenía sentido, cada rincón respondía a su cuerpo y a su ritmo. Empezó a dejar notas para sí misma, pequeños recordatorios pegados en la nevera o en un cuaderno gastado. No apresurarse, descansar también es hacer, no pedir permiso. Eran frases simples,
casi infantiles, pero nacían de alguien que había aprendido tarde a escucharse. Susan aceptó que no todas las historias tienen reconciliaciones limpias ni finales perfectos, y que eso no las hace incompletas. A veces, el cierre verdadero es interno, silencioso y definitivo. Hoy, cuando Susan piensa en la herencia, ya no la mide en dinero ni en bienes escondidos. La mide en algo más concreto y más difícil de explicar: la posibilidad real de vivir sin miedo. Robert le dejó protección, sí, pero también le dejó una verdad incómoda que terminó siendo liberadora. Jonathan, por su parte, siguió su propio camino, cargando con decisiones que ya no le correspondía a ella corregir. Susan no se convirtió en una vencedora ni en una víctima ejemplar. Se convirtió en una mujer que, después de haber sido subestimada, eligió no volver a ocupar un lugar donde su valor era negociable. Y ese fue su verdadero punto de llegada. No lo entiende todo hasta hoy, y no lo necesita. Sabe, con una certeza tranquila, que aquella noche en la cochera fue el inicio de una vida que finalmente le pertenece.